¿Qué tal? Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la reinvención del gobierno del capítulo 5 y 6. En cuanto al capítulo 5, el gobierno dirigido a los resultados, financiar el producto y no los datos. Actualmente sabemos cómo funciona la seguridad social en nuestro país y cómo este se preocupa por aquellos que se encuentran en un estado de salud un poco más delicado, por así decirlo. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos, que su gobierno destina cantidades de dinero, o bien de dólares, para la ayuda de los enfermos y ancianos de su país. La forma de utilizar los recursos económicos parece bastante comprensible. Quien se encuentra en una situación peor se le aporta una mayor cantidad de dinero eh, y así van clasificados los enfermos y los ancianos referente a este tipo de ayuda económica. Pero este tipo de ayudas, si bien son destinadas para el desarrollo independiente de los ancianos, pero no se obtiene un buen resultado. ¿Por qué? Porque nadie se le ha pasado por analizar las distintas situaciones de los ancianos para llegar a entender que ese reparto no parece tan igualitario y no lo es tanto a como se menciona. ¿Por qué? Porque un estudio que han realizado, o varios estudios más bien, se muestra cómo no solo no ayuda económicamente a los ancianos, sino que solamente ayuda más a los centros. ¿Por qué? Porque ellos reciben la ayuda económica, pero no verifican si si esta ayuda económica en realidad mejora la situación de ya sea de los ancianos o de los enfermos que reciben este dinero. De esta situación, el estado de Illinois creó un estudio destinado a la investigación de los centros dependientes de ella, de manera que eran clasificados con puntuaciones distintas para que así las familias que se encontraban involucradas pudieran elegir los mejores centros para sus familiares. Bueno, prácticamente este tipo de estudios que se realizan, pues no todos los gobiernos no la aplican más bien. Como se mencionaba anteriormente, los recursos, la ayuda económica que se destina, o sea, se da, llega a los hospitales, pero no se le da un seguimiento. No saben si en realidad está generando resultados. Ellos solo se van por los datos de que, ok, se está dando la ayuda económica, vamos bien por ese camino, pero en realidad no ponen tanto, no observan tanto si en realidad lo que otorgan causa algún resultado mayor, o sea, no se le da seguimiento. Para los gobiernos, la valoración de los datos es bastante cómoda, pero resulta un poco funcional, no es tan útil, por así decirlo, porque con ella no se pueden medir los resultados, no se puede saber si es necesario seguir invirtiendo en esa ayuda económica que se da. ¿Por qué? Porque solamente se basan en los datos. También cuando han de recortar el presupuesto, no saben si lo están recortando de donde no han de hacerlo, y cuando han recaudado dinero a partir de los recortes realizados no saben en dónde aplicarlos. ¿Por qué? Porque no saben si dará frutos por la misma razón de que simplemente se basan en los datos, no saben si hay resultados verdaderamente. Bueno, los autores mencionan que han visto una serie de casos en los que los individuos comenzaban a observar hacia lo que se estaba haciendo, conformado por resultados y no por los datos. De ello han surgido una serie de ideas básicas que constituyen eh, varios términos. El primero sería lo que se mide y no se hace. Valorar las situaciones a partir de lo que se da en cada circunstancia permite, pues, obviamente saber sobre ello de una manera más directa y clara, no dejando de lado la acción por saber cómo responder ante ella. Obviamente, si no se miden los resultados, no se puede distinguir entre el éxito y el fracaso. Y aquí es donde nos hacemos una pregunta: ¿cómo se puede juzgar algo cuya interacción no se ha medido? Es un poco complicado. Como se mencionaba anteriormente, de nada sirve recortar presupuesto de un apartado importante por no saber que lo es tal.
y aplicarlo en otro sitio en el que no sabemos si funcionará porque no conocemos de mejor manera cómo actuará o cómo dará un impacto el aplicarlo. Otra cosa que también puede suceder cuando cualquier administración reduce su actividad o se ve obligada a reducir los propuestos que nacían como previstos en ayuda al Estado y recibe de este una mayor cantidad de dinero mientras que el servicio funciona. El gobierno puede decir, pues no hace falta ampliar los servicios, están funcionando correctamente. O sea, se quedan con los datos, más no saben si de verdad está resultando el servicio. Otra parte también interesante, se menciona que si no se puede reconocer el éxito, no se puede aprender de él. ¿Por qué? Porque de qué sirve obtener buenos resultados si nadie los recoge y los analiza. Porque el gobierno no reconoce estos resultados, no distingue que ha tenido éxito en favor de las actividades que nos proporciona. De esta misma manera, si no se puede reconocer el fracaso no se puede corregir. O sea, porque tú no sabes si de verdad estás fracasando o si de verdad tus actividades que proporcionas están teniendo éxito. Por lo mismo, si se pueden exhibir los resultados, si tú muestras no solo los datos, sino los resultados de que de verdad está funcionando, se puede ganar el apoyo de la sociedad. Los individuos prácticamente pues son la finalidad del gobierno. Los políticos saben que los votantes dependen de que sean reelegidos o que otros ocupen su lugar. O sea, nosotros, por así decirlo, tenemos la voz para elegir a nuestros propios gobernantes. Y por esto también los gobernantes deben de no solo mostrar los datos de las actividades que hace, sino pues también exhibir los resultados. Pero pues tampoco se puede generalizar tanto porque se ha dicho que algunos gobiernos han comenzado a crear técnicas con el objetivo de mejorar eso, lo que algunos políticos pues no quieren aceptar. También las respuestas más comunes para la mejora se menciona que son tres, que son pagar según el rendimiento, gestionar y crear pues presupuestos para el rendimiento. Pagar según el rendimiento es la más común, aunque es también la menos efectiva. Ello se debe a que los que pueden recaer a la hora de fijar algunos objetivos, estos pueden ser inferiores o los que se derivan de implantar consecuencias de obtener unos beneficios extras. A esto se refiere lo que pagar según el rendimiento. O sea, como ya había mencionado anteriormente, se puede pagar el rendimiento por los datos, pero no sabe si de verdad está generando algún resultado. Es el gestionar, es una medida que pues tiene una mayor importancia en los estados de Estados Unidos y se caracteriza por tener mucho carácter analítico que el método anterior que mencionaba. Este tipo de análisis consiste en recoger y examinar los datos que muestren los rendimientos del apartado del cual se encargan y busca soluciones a partir de la ayuda de los empleados de las propias organizaciones. El tercero sería crear presupuestos para su rendimiento. Creo que este método es uno de los más importantes o es más importante que los dos anteriores que mencioné. ¿Por qué? Porque sin él sería un poco más complicado la creación de los servicios y el mantenimiento que hoy por hoy pues poseemos, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país. Prácticamente, por este tipo de presupuestos, el desarrollo es no es basado en datos, sino más bien es basado en resultados. Para finalizar, también la forma de creación de este tipo de presupuestos son basados en la medición de sus resultados para definir pues la restricción monetaria que se va a hacer, considerando el nivel de servicio pues deseado. Existen dos tipos de tipo de presupuesto, que pues son las entradas y las salidas. El primero pues mide el volumen de lo que se produce y el segundo hace lo propio, pero pues con más calidad, que son las salidas. Mi nombre es Santiago Garibay y yo les voy a hablar sobre el capítulo 6, el cual es el gobierno inspirado en el cliente, en satisfacer las necesidades del cliente y no las de la burocracia. ¿A qué quiero llegar con este capítulo? Bueno, pues si empezamos en los inicios del siglo XXI,
hemos visto que ya se contaba con diferentes grupos sociales o grupos sociales muy variados en cuanto a sus creencias, culturas, etcétera, y pues tienden a chocar con los que se tienen actualmente. ¿Por qué? Porque las necesidades con las que se contaba antes tal vez no están las mismas o la misma magnitud con las que se cuenta ahora, debido a que pues, son tiempos diferentes, no es la misma la cantidad de población, no son los mismos servicios, etcétera. Incluso servicios con los que se cuenta actualmente antes podrían haber sido imposibles o inalcanzables o incluso inimaginables para las personas que vivían en ese tiempo, dígase nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso nuestros padres. Ahí es donde radica la principal diferencia, que es porque las decisiones o las opiniones de la gente van cambiando debido a la interacción que tiene con otras personas. Y quieras o no, influye en sí la opinión de las otras personas con la opinión que ya tenía la persona principalmente. ¿Por qué? Pues en ese abanico social, en todo ese abanico de gente, pues hay un intercambio de opiniones, un intercambio de necesidades. Hey, tú necesitas esto. Ah, pues yo también. No, fíjate que yo ocupo otra cosa diferente. Entonces, todas esas opiniones, todo ese choque de opiniones provoca que sea más difícil brindar un servicio. Por lo que está el sector empresarial. El sector empresarial pues, viene desde hace muchos años, incluso antes de que naciéramos, y ha ido cambiando su funcionamiento, dependiendo la época en la que se va desarrollando. Lo que no ha cambiado es, se podría decir, su ideología o la ideología empresarial, que es un servicio un poco más individual o un servicio un poco más personalizado para el cliente o el usuario que le da el ingreso, que es lo que a ellos les importa. Antes, como lo he dicho, el gobierno ha tratado de implementar esta ideología, pero el gobierno ha hecho que los servicios sean un poco más masificados. Y esto lo que provoca es que tal vez cumplan las necesidades de cierta cantidad de la población, perdón, pero no de la totalidad de la población, porque tal vez una persona no tiene esa misma necesidad, sino que tiene otra completamente diferente que no estás cubriendo con ese aspecto. Y a medida que evolucionan, pues las sociedades tienen que ir evolucionando o tiende a evolucionar la ideología, tanto de las empresas como de los servicios. Una interrogante o una pregunta que se ha hecho es si el Departamento de Servicios del Gobierno nos considera a nosotros sus principales clientes. La respuesta es no, porque ellos consideran principalmente a los que reciben el presupuesto para llevar a cabo esos servicios. El cual, pues, es cierto, sin ellos, si ellos no reciben el presupuesto, nosotros no podemos recibir por ende el servicio. Pero lo que dejan por alto, y es muy importante, es formular o evaluar quién es el verdadero cliente, quién es el que en realidad recibe el servicio, quién es el que en realidad va, va a buscar ese servicio. Es por esto que a veces pues la sociedad deja en segundo plano el servicio prestado por el gobierno. Ejemplo, los servicios de salud con los que se contaban antes, o incluso los de ahorita. Las largas colas, que te tengas que levantar temprano para hacer una cita, que tengas que, no sé, hacer una cita que te van a dar para no sé cuántos meses, o días, o semanas, etcétera, etcétera. Pues mejor la población, si tiene la economía o si tiene el poder adquisitivo, pues sabes qué, yo no quiero hacer cola, yo no quiero hacer una cita y que me la den para no sé cuántos meses. Yo ocupo el servicio ahorita, mejor voy al doctor particular y pues me va a atender igual o mejor que como iban a atender ahí. ¿Por qué? Porque, como lo dije, está muy masificado, entonces pues hay gente que va por distinta enfermedad, otra por X enfermedad, por Y enfermedad, entonces no se puede tener ahí todos los servicios. Tal vez, sí, ok, vas a un doctor particular para que te recete y ya vas a la clínica del gobierno para que ésta te dé los medicamentos. Se puede hacer eso también, o la gente tiende a hacer eso, ¿no? Un error que comete el gobierno, como ya lo dije, es en sí masificar los servicios o no analizar bien quién es el verdadero cliente o quién es el que necesita, el que necesita el servicio. Simplemente toman un sector de la población y, ¿sabes qué? En base a todo esto se necesita tal cosa. Pero en ese sector, en ese espacio
que el gobierno pues trató de analizar. Tal vez había personas con diferentes necesidades, entonces pues ya quedaron volando, o al momento de proveer los servicios, pues a esas personas no les va a servir de ninguna manera. Un caso, para dar un ejemplo, fue en 1984, un alcalde de Madison, Wisconsin, este, notó que su recaudación de ingresos había llegado al tope máximo, una cifra máxima en cuanto a los que ellos habían recaudado anteriormente, pero sus servicios iban en declive, por lo que el alcalde decidió hacer algo pues que se debió haber hecho desde antes, ¿no? El cual fue preguntar directamente a las personas que habían recibido el servicio, por decir si ellos habían tenido contacto directo con los funcionarios y que los calificaran. Les dieron una calificación en cuanto a su interacción, buena o mala, les dieron un rango como de calificación. Y esa información la leían directamente los funcionarios que habían prestado el servicio. Todo esto funcionó para crear, no sé, tal vez hasta vergüenza, si es que los servicios iban en declive, como lo decía el libro. Y esto no solo afectaba a los funcionarios, sino que afectaba a todo el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque, o sea, digamos, el funcionario dice, pues, ¿sabes qué? Sí, la regué aquí. No le di a esta persona lo que necesitaba, no le di a esta persona, pues, lo que en realidad quería. Y el ayuntamiento igual dice, no, pues, ¿sabes qué? Estamos teniendo personas aquí que, pues, no están funcionando, personas que no están haciendo su trabajo. Entonces, quieras o no, eso ayuda a mejorar la calidad de los servicios que van a salir después de esos que ya pasaron. Porque existen diferentes métodos este, para acercarse al individuo, que es uno de los principales factores que se debe tomar en cuenta al momento de tratar de atacar un problema o al tratar de dar un servicio, como pueden ser las encuestas a los clientes, simplemente ir a alguna localidad, a algún sector de la población y, oye, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una encuesta aquí sobre, pues, no sé, tus necesidades, lo que ocupas, lo que tienes, lo que no tienes, etcétera, ¿no? Seguimientos de la comunidad y estar yendo a realizar encuestas periódicamente o por un largo periodo de tiempo para ver si las necesidades de esa persona cambian o siguen siendo las mismas. Encuestas comunitarias, pues igual, diferentes sectores de la comunidad, igual una encuestita ahí, oye, lléname esto, ¿sabes? Para ver qué ocupas. Total, ¿no? Consejos del cliente. El cliente también te puede decir, digamos que tú, le brindaste un servicio y el cliente te puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues muy bien, gracias, pero podrías mejorarlo de cierta manera. O, ¿sabes qué? Le faltó un poco algo de esto, ¿no? Entonces tú ya vas anotando, pues ¿sabes qué? Pues, a nuestro servicio, a nuestra institución le faltó esto, le falta esto, le podemos agregar esto, etcétera, ¿no? Entrevistas, pues en sí sería para tener un contacto más directo con el cliente, o ya lo estás entrevistando tú personalmente, ya le estás preguntando cosas más personales, ya te estás acercando un poco más con él. Abordar grupos focales, grupos que sepan de pues, del tema que tú estás tratando, la necesidad que vas a tratar, por correo electrónico, porque pues en sí la tecnología pues, o la innovación pues tiende a ser un factor importante para hacer llegar pues, todo eso a más personas, ¿no? O incluso garantías de calidad. Porque, pues sabes qué, si tú usas esto, te garantizo que, no sé, te vas a curar o es un buen servicio. O si no te curas con esto, pues te doy la certeza de que con otra cosa que te voy a dar te vas a curar. Ejemplo, ¿no? Porque todo esto es importante. Como podemos ver en México, México es un claro ejemplo. En México los servicios tienden a ser... El gobierno cumple con las necesidades de la población, pero hay veces que no se llega a ver debido a lo masivo que es todo esto. Por decir, el servicio de salud, que, por decir, sí, pues nosotros damos atención a todos. Sí, pero no todos alcanzan atención. Entonces, o sea, hay personas que están ahí días esperando servicios, horas, esperando que les den un servicio. Y ok, se los van a dar, pero no tienen la capacidad para dárselo a todos. Ah, ¿Todo por qué? Porque, como lo dije anteriormente, el gobierno se basa en un sistema que masifica los servicios.
y se tienen que ir en sistemas que van más arraigados a la atención del individuo. Y estos se caracterizan porque despolitizan la decisión, no tanto de los clientes, sino de los proveedores. ¿Por qué? Porque el cliente va a decir, porque al final de cuentas el cliente va a decidir con quién se va a ir. Por decir, pues sabes qué, hay tales empresas que surten, no sé, alimentos, surten medicamentos. Entonces ya el cliente va a decir, pues sabes qué, voy a la farmacia que está, no sé, en la clínica de salud, o voy a la farmacia que está en tal lugar. Entonces el cliente va a decidir ya mismo el proveedor. Después también está la estímulo a la innovación. ¿Por qué? Porque pues la, tal vez la empresa diga, ¿sabes qué? El gobierno les está haciendo tal trámite, está haciendo tal cosa, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos hacerlo más rápido o hacerlo de esta manera y hacerlo más rápido. Si digamos algún trámite que el gobierno está realizando de esta manera, pues ¿sabes qué? Nosotros podemos ayudar a hacer ese trámite, pero de manera digital y lo hacen más rápido y así la gente pues no batalla tanto, ¿no? Eso están innovando pues ese proceso o, o haciéndolo mejor, ¿no? Nada más. Ofrecer opciones de pues, los servicios, ¿no? O sea, como ya lo dije, ¿no? Ya no tener nada más el médico del seguro social, el médico de cualquier clínica, sino pues puedes tener tu médico de cabecera, puedes tener tu médico X, o puedes ir cambiando de médico si quieres, o sea, que tengas de dónde elegir, ¿no? Además, también cuenta con la característica de que se derrocha menos. ¿Por qué? Porque el sector empresarial siempre busca la oferta y la demanda. Y el gobierno busca nada más tratar de cumplir la necesidad. Pues sabes que construyeme tales hospitales, sabes que repártame tantos medicamentos, sabes que ve y dale servicio a tales personas. Entonces ellos buscan solamente cumplir y el sector empresarial busca atacar las necesidades del individuo directamente. Facultar a los individuos para elegir, pues ayudarles a tomar la mejor decisión de acuerdo a sus necesidades y pues también generan una mayor igualdad. ¿Por qué? Porque debido a la variedad de servicios, diferentes personas pueden acceder a ellos, ya sea, no sé, una farmacia más barata, un doctor más barato, o X, o como lo dije anteriormente, pues vas y te haces el chequeo en una clínica particular y pues vas por los medicamentos a la clínica del gobierno que tal vez se los surta gratis o de alguna manera, ¿no? En conclusión, o sea, quedamos con esto. El gobierno, ok, se basa en satisfacer al cliente, pero para ello su cliente es los servidores públicos o los funcionarios que reciben ese presupuesto para dar el servicio. Entonces, él no se está enfocando directamente en el cliente, ni los funcionarios tampoco, que somos nosotros, la sociedad. Con lo que se llama ahora gestión pública, yo creo se pretende, pues, mejorar todo este proceso o innovar todo este proceso. ¿Por qué? Porque si no se le da la importancia al cliente o si no se relaciona directamente con el cliente, los servicios nunca van a funcionar de manera correcta y los servicios nunca van a llegar a donde tienen que llegar o nunca van a cubrir la magnitud que necesitan. Por lo que satisfacer las necesidades del cliente, pues es lo primordial, ¿no? No las de la burocracia, que es, pues ¿sabes qué? Te doy tal presupuesto y ya, haz lo que quieras con él. No, te doy tal presupuesto, pero tú tienes que cubrir la necesidad de tales personas y cubrirla bien y cubrirla como debe ser. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.